Escuchas La Informante, el podcast de la neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos de las mujeres, este es tu espacio. Un podcast de La Neta y Corporación Humanas. Aquí la información es poder. Para el 8 de marzo de este año, uno de los anuncios que hizo el gobierno en materia de derechos de las mujeres fue el envío de un proyecto de ley de reforma para la representación equilibrada de mujeres y hombres en el sistema electoral. Siendo mayo, ya 2 proyectos fueron ingresados. El 5 de mayo se ingresó un proyecto de reforma constitucional para asegurar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el sistema electoral. También se ingresó el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la representación igualitaria de hombres y mujeres en las elecciones populares de órganos colegiados, como el Parlamento y los gobiernos regionales y locales. Hasta el momento estos proyectos no están generando quizás la conversación que quisiéramos en el mundo político o tienen un espacio en la agenda como contexto. Aún con la ley de cuotas de género, las mujeres solo representan el 29.4% del Parlamento, es decir, la Cámara y el Senado. Y además, esta ley no se aplica a órganos como consejos regionales y municipales, donde las mujeres son el 35,2% y el 33,4% respectivamente. Desde Corporación Humanas estamos abordando esta temática a través de la campaña Más Mujeres, Mejor Democracia, abogando por más mujeres candidatas y más mujeres electas y que estén en los espacios de toma de decisión, que ahí invitamos a quienes nos escuchan a poder revisar y compartir en las redes sociales de Corporación Humanas. Y para sumar a ello, estamos en La Informante para conversar sobre la participación y la representación de las mujeres en política, los avances que podrían presentar estos proyectos y por qué este tema debiese tomarse el debate público. Saludamos entonces a nuestras invitadas, Elizabeth Guerrero, asesora en género y gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Chile. Hola Luna, muchas gracias. Igual. Y por otro lado estamos con Claudia Donaire, ella es subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género. Hola Luna, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola Elizabeth. Gracias a ambas por participar en este programa y invitamos antes de partir a quienes nos escuchan a seguir nuestras redes sociales para no perderse ningún episodio de La Informante y también mantenerse al día con los debates que tienen relación con las mujeres y sus derechos. Entonces, para partir, quería comentarles, bueno, sabemos que Chile ha avanzado con leyes que amplían la participación política de las mujeres. Tuvimos una presidenta en dos periodos y actualmente tenemos 3 mujeres candidatas a la presidencia. En ese contexto, uno podría decir que la ciudadanía podría pensar que ya se logró la participación política de las mujeres, que se han sorteado los obstáculos para su participación. Entonces quería preguntarles a ambas, ¿por qué entonces hay que seguir hablando de medidas para asegurar la participación de las mujeres en política? ¿Parto? Bueno, en general hemos tenido esos símbolos en términos de tener una mujer presidenta y ahora tener candidata. Pero en general persisten barreras estructurales, ¿ya?, que dificultan que las mujeres lleguemos a puestos de toma de decisión. En primer lugar, porque nos cuesta ser candidatas y eso responde a, en general, nuestra situación en la sociedad. El ser finalmente personas que no solamente nos cuesta estar en espacios de poder, sino que también cosas tan básicas como estar en la vía pública, trabajar, ¿ya?, transportarnos, vivir en la sociedad más allá de nuestros espacios privados de casa. Entonces eso en primer lugar es un tema y por cierto también todo lo que implica la institucionalidad, ¿ya?, porque también hay barreras institucionales que finalmente impiden que las mujeres sean candidatas y eso también interpela a los partidos políticos y a las organizaciones donde se levantan finalmente las candidaturas, ¿no? Sí, mira, nosotros desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estamos ya hace más de una década estudiando, analizando cuáles son las barreras, tal como decía la subsecretaria, que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de poder, particularmente en este caso los cargos electos. Y hemos identificado distintos tipos de situaciones, barreras que tienen que ver con las condiciones de género, las relaciones de género y aquello que afecta a las mujeres
tal como planteaba ya la subsecretaria, respecto a estar disponible para ser candidata, más aún en un entorno que es tan adverso. Hoy día que la política está tan vilipendiada y está tan deslegitimada, ¿quién querría además entrar a tener que disputar un espacio que además ya es hostil con las mujeres y es más hostil en los tiempos que corren? Pero también encontramos que hay otro tipo de barreras y ahí la principal dificultad que encuentran las mujeres son los partidos políticos. Ya. O sea, en nuestros estudios tenemos el laberinto del poder, que fue uno de los últimos estudios que hemos sacado al respecto. Vemos claramente que son los partidos quienes se oponen y que han estado permanentemente limitando la participación política de las mujeres, aun cuando la ciudadanía, y como muestran las encuestas, pero también los datos de las elecciones, la ciudadanía está disponible para votar por mujeres cuando hay buenas candidatas. El problema es que los partidos no nominan a las mujeres, y de ahí es que requerimos tipo de medidas excepcionales, tales como las medidas de acción afirmativa, que es lo que propone este proyecto de ley, que es lo que tuvimos con la ley de cuotas para las elecciones parlamentarias. Ujú. ¿Y ahí por qué los partidos no están nominando a más mujeres? Muy buena pregunta. Hay que preguntarle a los partidos, pero en general es difícil ya abordar cambios a partir de organizaciones que cuentan con un poder, o sea, implica compartir poder. Ya cuando se regula una norma de cuota en el interior de un partido, quienes están detentando el poder están entregando parte de ese poder o están estableciendo reglas para que esa distribución del poder cambie. Entonces yo siento que ese es un punto. Otro punto es, evidentemente, no ver un tema cultural, ya que tienen, digamos, los hombres en esos puestos de poder para advertir el atributo, en definitiva, de profundizar ya sus espacios deliberativos y con esas reglas que podrían darse para favorecer más representación de mujeres, también incidir en lo que hay hacia afuera, finalmente en los cuerpos de deliberación política del Estado, del Parlamento, etc. Por cierto, también eso impacta otras realidades, que no hayan mujeres en puestos de decisión digamos, elegibles, digamos, también impacta a las universidades, a las empresas, a las instituciones públicas, a los cargos no elegidos, a los cargos que pueden ser concursables o los cargos que pueden ser de libre designación, porque finalmente la ciudadanía entera asume que las mujeres no servimos para el poder. Claro. Que no estamos preparadas para eso. Nos sienta como un ejemplo Claro. para el resto de los espacios. No es un ejemplo para el resto de los espacios. Y por otro lado también, que no se aborden los temas estructurales hace también de que pueden haber retrocesos. Hay avances, pero luego retrocesos. Porque una vez que entramos a la política, ¿qué va a ocurrir? Va a haber resistencia, vamos a sufrir violencia. Y obviamente muchas mujeres de la política salen luego arrancando de esos espacios justamente por lo que les toca vivir. Y ese es un tema que también es importante abordar. Hay una mayor constatación de violencia política hacia las mujeres. Entonces también esa es una problemática que es parte del problema. ¿Sí? Las mujeres sufren más violencia política, por ende, claramente su vida al interior de estos espacios de poder es bastante más compleja que la que tienen los hombres. Sí, yo solo quisiera reforzar respecto a los partidos, efectivamente, en la idea de que tienen que ceder poder para, o sea, si queremos que haya más mujeres, alguien tiene que ceder el espacio, porque digamos los cargos son los que son, no es que se van a ampliar los cargos que hay. Pero también desde los partidos hay una invisibilidad permanente respecto de las mujeres. Nosotros, a propósito de este estudio que les comentaba, entrevistamos a muchos dirigentes de los partidos del amplio espectro político, siempre tratamos de ser en ese sentido bien amplios, y nos encontramos en general y sin distinción que en todos los casos mencionaban que el problema era que no había mujeres. Cuando los datos de militantes muestran que la mitad de los militantes, y hay partidos que más de la mitad de los militantes son mujeres. Sin embargo, al momento de pensar en candidaturas, no se piensa en las mujeres como posibles candidatas. Y también lo que muestra la evidencia es que las mujeres que han sido candidatas son mujeres excepcionales, con muchos atributos que las hacen buenas candidatas. Sin embargo, está esta invisibilización permanente, como si no hubiese mujeres disponibles o como si el problema de las mujeres fuese porque tienen ciertas cargas asociadas, vinculadas a los roles de género, los temas de cuidado, que también nosotros hemos visto que si bien el tener que cuidar es un obstáculo,
no es algo que limita necesariamente la participación de las mujeres, porque esos temas las mujeres los resuelven. Lo resuelven de esta manera. Si quieren llegar a ser candidatas, lo resuelvan, o si quieren acceder a puestos de poder, o si quieren tener mejores puestos en el ámbito laboral, las mujeres lo resuelven, sobre todo si tienen determinados ingresos y pueden además resolverlo por esa vía, ¿no? Pagando servicios de cuidado. Lo que sí hemos encontrado con alimentación permanente para las mujeres, y esto mucha gente no lo quiere decir, es la negociación con la pareja. Entonces tenemos el problema con los partidos políticos, por una parte, que no ven a las mujeres, que no las nominan, y luego desde el lado de las mujeres una limitación que ha sido importante es la relación y la negociación con la pareja. Y eso nosotros lo hemos visto, nosotros entrevistamos a ministras, exministras, parlamentarias, exparlamentarias, y era algo bastante transversal también. Ese es un punto de quiebre importante que juegan las mujeres, porque un hombre cuando quiere ser candidato notifica, no necesariamente consulta, exacto. No le pregunta a nadie. En cambio, la mujer tiene que entrar a negociar, claro, porque se supone que va a generar una dificultad. Entonces, hay distintos tipos de elementos a considerar, y solo para terminar con el tema de los partidos, recordar también que la ley, ha habido leyes que han buscado que los partidos promuevan la participación política de las mujeres. Está la ley del 10%, que justamente nosotros estamos colaborando con el Servicio Electoral en una evaluaón de esta ley y de poder identificar cómo se está implementando. Sin embargo, han siempre buscado la forma de subvertir la ley. Así fue con la primera aplicación de la ley de cuotas, que si bien llegamos al porcentaje de mujeres, incluso hubo partidos que trataron de no llegar, ¿no? O luego lo que pasa es que nominan a mujeres en lugares donde tienen muy pocas posibilidades de resultar electas, no porque ellas no sean buenas candidatas, sino que porque el partido en ese distrito no tiene ninguna posibilidad. Entonces, hay varios factores que mirar que hacen que sea muy complejo. Está el tema de los recursos también, que incide, que por lo general tampoco se les provee de recursos para sus candidaturas en igualdad de condiciones que candidatos hombres. Y también está el tema de que todas estas reformas, de una u otra forma, no han impactado en el mundo local ni regional. Entonces, eso también importa, porque finalmente el mundo local y regional es donde se hace política para la más directa hacia las personas. Entonces eso podría también contribuir a generar una vinculación mayor de la ciudadanía con la necesidad de contar con estos liderazgos de mujeres que van a conocer de mejor forma qué necesitamos las mujeres, que somos finalmente la mitad de la población, expresando de una manera mucho más clara, digamos, esa relación de las instituciones con lo que debe ser la democracia, una democracia diversa, una democracia que dé cuenta de cómo es la sociedad. Sí, en ese sentido quería consultarles, este proyecto presentado por el Ejecutivo el 5 de mayo, viene a hacer la continuación de la Ley de Cuotas de Género, que rige hasta la elección parlamentaria 2029, y además vemos que se quiere aplicar al Consejo Municipal y Regional. Entonces, preguntarles, ¿este proyecto busca mantener ese mismo sistema o cuáles son los principales puntos que son distintos del proyecto de ley? Tienen emulan la propuesta de paridad que estuvo en el proyecto de reforma constitucional, pero solo abarca lo que es la paridad de entrada, que se denomina, no la paridad de salida, ¿ya? Y eso a partir de un criterio de realidad, de que es más transversal ese planteo, entendiendo de que de todas maneras Chile tiene un problema con el respaldo a medidas de acción positiva en el ámbito de la igualdad de género, ¿ya? Pero ya hay hartas antecedentes. Creo que también la regla que promovió el porcentaje mínimo de candidaturas de mujeres tuvo un impacto. O sea, es una ley que aborda un aspecto, evidentemente no es lo que va a resolver este problema, pero tuvo un impacto. Chile subió en su participación de mujeres en puestos en el Congreso Nacional en 5,5 porcentuales. Eso mostró un cambio, ¿ya? En la tendencia. Entonces, pero no es suficiente. Claramente no es suficiente, porque que tengan que presentarse candidaturas
mínimas de mujeres por partidos políticos no da garantía de que las mujeres salgan electas si ocurren situaciones como las que constata Elizabeth, de que van en distritos que tal vez no sean, digamos, positivos para la coalición respectiva, etcétera. Entonces, hay otras herramientas y ahí las herramientas que justamente se han tomado son las que vienen recomendadas por los análisis que han hecho agencias internacionales, particularmente no mujeres, y que tienen que ver con esto de visibilizar la candidatura, la primera lista a mujeres, que es un poco el género subrepresentado, también alternar los puestos y equilibrar las candidaturas de mujeres y hombres. Entonces, esas soluciones las que están en el proyecto de reforma a la ley orgánica de votaciones destinada a elegir el Congreso Nacional, como la ley respectiva para elegir representantes en el nivel local y para elegir representantes en el nivel regional. Entonces, ese es como el sentido, ¿ya? Por primera vez. Ahora, sí es un proyecto que está pensado hacia futuro porque no incidiría en la próxima elección. Yo creo, sí, solo quería mencionar que también recordar que el proyecto, tal como planteaba la subsecretaria, aborda los consejeros regionales y los concejales. Y, por ejemplo, respecto a las concejalías, en la última elección ya tuvimos un 40% de candidatas sin ley. Uno pudiese esperar que más o menos se mantenga. Esto ha ido en aumento en los últimos años después de la elección que tuvimos vinculada y las elecciones cercanas a la primera proceso constituyente. Aumentaron las candidaturas, quizás también por este efecto de la paridad que tuvimos en el proceso constituyente. Sin embargo, el gran desafío a nivel local está en los cargos uninominales, que son las alcaldías y que son los gobernadores regionales. Y en las alcaldías tuvimos por 20 años, más o menos, estancado entre el 11 y el 12% de alcaldesa. Y luego pasamos, en la elección que estuvo cercana a el proceso constituyente, saltamos al 17% y en la última elección 17% nuevo, nos volvimos a estancar. Entonces ahí tenemos un desafío importante respecto de mujeres electas en cargos de alcaldesa, que son muy pocas y tal como planteaba la subsecretaria. Siempre decimos que este es el nivel más cercano a las personas y donde además las mujeres participan ampliamente. Entonces, ¿qué podría explicar que no haya más mujeres candidatas o que no haya más mujeres electas si es un espacio, comillas, natural para las mujeres, ¿no? En el ámbito comunitario? Y luego, ¿qué pasa con las gobernaciones regionales? Tenemos regiones donde ni siquiera hubo candidatas, tenemos comunas donde ni siquiera hubo candidatas. Entonces, es cierto, es importante avanzar en los consejos regionales y los CORE. ¿Qué va a pasar con los cargos uninominales? Y esa es una fórmula mucho más difícil de encontrar porque no hay mucha evidencia internacional de cómo tú puedes aplicar esta normativa a este tipo de cargos. Tenemos una experiencia reciente, que es lo que hizo Costa Rica, que es con listas nacionales, que habría que mirar con un poco más de detalle. Yo no soy experta electoral, pero está claro ahí que estás avanzando en aquí. Pero ahí tenemos un desafío, y eso es muy bueno. Importante. Sí. Yo creo también eso es bueno, o sea, también tenemos que hacernos expertas electorales, ¿no? Porque en definitiva en la regla está, digamos, la posibilidad de salir adelante con una elección beneficiosa para las mujeres. Sí, subsecretario, usted mencionaba que por criterio de realidad no se apoya la paridad de salida sin la paridad de entrada y también este proyecto habla de nuevo de cuotas. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que se han presentado en contra de la paridad de salida en este caso o de la paridad en general? De la paridad en general me cuesta decirlos porque de piel como que uno ya no cree en esos obstáculos. Yo soy además de formación abogada, por ende digamos, las cuotas o las acciones positivas en general tienen que ver con el principio de igualdad, bien entendido, ¿no? Donde deben adoptarse medidas para finalmente lograr una igualdad sustantiva. Y entendiendo que son medidas temporales, en el tema electoral cuando se han legislado con temporalidad, expresando la temporalidad, entendiendo de que se trata de instrumentos que están destinados a producir el cambio, pero no luego a distorsionar y lograr una subrepresentación del otro género, ¿no? Entonces, el tema que se plantea para la discriminación
o para las medidas de acción positiva fundamentalmente tienen que ver con una baja conocimiento en los países como el nuestro, de nuestro tipo de regulación o de formación jurídica, de este tipo digamos, de instrumento, ¿ya? Que es un instrumento base en la CEDAW, en la Convención CEDAW. Pero en el tema de la paridad de salida tiene que ver con esta corrección que se hace posterior a la elección y que podría finalmente terminar excluyendo a una candidata o candidato, y digo candidata porque nos tocó, digamos, por la aplicación del mecanismo, que mujeres que habían tenido muy buena votación no resultaran electas. Por ende, es un instrumento que en ese sentido puede tener, puede tener un argumento de objeción en virtud de destacar el hecho de que alguien que obtuvo más votación no resulte electo. Claro. ¿Ya? Entonces, ese es como el argumento. Los argumentos en general respecto de por qué no, tienen que ver más con esto de que por qué tomar medidas que alteren lo que está naturalmente dado o en circunstancias que nosotros enjuiciamos esa premisa, ¿no? Yo quisiera añadir muy en esa línea, nosotros hicimos una revisión de todo el debate parlamentario que hubo a propósito cuando se acordó la ley de cuotas, que fue un acuerdo que fue muy rápido, porque en realidad no se estaba legislando la ley de cuotas, se estaba legislando la reforma del binominal y dentro de ello Exactamente. Oportunamente se incorporó esa discusión y luego la paridad en la convención. Y lo que veíamos es que cuando se legisló la ley de cuotas, el argumento en contra más fuerte que un argumento que siempre ha estado presente, el del mérito, que entonces las que iban a llegar no eran meritorias. Y ahí siempre nosotros decimos, bueno, miremos cuál es el mérito de los que llegan también, ¿no? Porque sabemos que, o sea, la idea de mérito per se está muy sobrevalorada, sin embargo, cuando revisamos no necesariamente corresponde a lo que se entiende por mérito, y no es que las mujeres no lo tengan. Entonces estaba esta idea de que iban a llegar solo por llenar el cupo, que fue algo que se pudo desmitificar cuando tú ves los resultados efectivamente de la aplicación de la ley. En el caso de la paridad, hubo mucha más adhesión en el debate parlamentario. Hubo mucha más adhesión, hubo mucho menos cuestionamiento y ya no se hablaba, por supuesto, de una medida de acción afirmativa, sino que ya se hablaba más claramente de una medida de justicia, de un derecho, de un principio democrático. La paridad aparece más como un principio democrático, en tanto que la acción afirmativa aparece como una medida de equidad, de reparar una desigualdad, pero en el caso de la paridad aparecía mucho más como un principio democrático. Y yo creo que ahí quizás tenemos un desafío de poder comunicar esto, porque es cierto que a las personas, no sé, a mi mamá, ponte tú, no es lo que le haga ni que le cambie la vida en rigor. O sea, nosotras sí sabemos que el que haya mujeres le puede cambiar la vida, pero ella en su cotidianidad de pronto no lo ve. Claro. Entonces sí creo que tenemos un desafío de cómo transmitirlo, de cómo comunicarlo. Lo intentamos permanentemente, pero creo que hay un desafío ahí y seguramente este proyecto se va a encontrar o con esta idea del mérito, y lo que se habla muy fuertemente que es que con esto y con la paridad de salida se mete la mano en la urna, como si con el sistema binominal o como si la diferencia de votos que tenemos entre las regiones con menos población, las que tenemos mucha población, no fuera también una forma de modificar los resultados. Sí, y ese punto que mencionas de que la paridad tuvo mucho menos cuestionamiento en el caso del proceso constituyente, ¿crees que tiene que ver con el hecho de que era un órgano que iba a crear la nueva constitución del país, o hay otra explicación, o el momento político? Yo creo que estábamos en un momento muy particular del país, era un momento muy excepcional, porque veníamos leyendo el estallido, estábamos en pandemia. Yo siempre recuerdo algo que para mí fue muy llamativo. Después del estallido fue la apertura de los matinales, que yo soy súper buena para ver tele. Entonces fue la apertura de los matinales. Yo fui a hablar un matinal 1 hora sobre desigualdad de género. Nunca pensé
que en un matinal uno pudiese hablar de desigualdad de género. Y una hora. Y hablar de género, y No, hablar una de cuña. desigualdad, y estaba, no sé, con unos personas, rostros que nunca pensé que íbamos a hablar de estos temas. Entonces creo que era un momento muy particular del país. Y luego en el segundo proceso constituyente, que también se mantuvo la idea de paridad, veníamos como con ese impulso. Claro. Creo que hoy día estamos en un momento distinto, Eso hay iba a una preguntar, ¿cómo distintos habrá? temas en la agenda y que puede ser mucho más cuestionado y también, y esto es algo que algunas personas me han rebatido, pero yo creo que había más recelo con la paridad del que se cree y que ahora se han permitido más plantearlo abiertamente porque en ese momento era muy mal visto decirlo. Era muy mal visto decir yo no estoy de acuerdo con la paridad y Claro, creo que y hoy día hemos eso- vuelto a un momento en que se puede cuestionar la Y eso la también acción de las formaba mujeres. parte del planteo también de mujeres en política transversal, que también es un tema que hoy día tal vez puede que vuelva a ese no consenso, esa no transversalidad anterior a los procesos que siguieron el estallido, digamos, los procesos constitucionales, porque también desde siempre que hemos planteado estas cosas, muchas mujeres de otros de sectores, digamos, más negativos a estas ideas, se plantean justamente con esto de que no necesitamos Claro. reglas, nos gusta llegar por méritos propios, y ahí se plantea de manera indirecta el tema de la meritocracia, ¿ya? No desde el punto de vista de que no tenemos méritos, sino de que tenemos méritos y por eso no queremos ayuda, ¿ya? Que se plantea no solo en el tema de, digamos, de electoral o de espacios de poder, sino que también en los temas laborales, que duda cabe, ¿no? Ahí muchas veces también las mujeres son quienes levantan la voz para decir no queremos medidas de acción positiva porque queremos llegar por méritos propios. Y lo que no se entiende es que algunas podrán llegar por méritos Claro, propios, no todas las pero el mujeres. punto es que no todas pueden llegar por méritos propios porque a muchas se les van a cerrar la puerta de manera bastante compleja, incluso violenta. Entonces eso es lo que este tipo de proyectos quiere evitar, pero también esto es lo que en espacios como este podemos tratar de que finalmente esas miradas que tuvimos en ese periodo de estallido social vuelvan a emerger como alertas que fueron en ese minuto, alertas de decir, mira, esto tiene que cambiar, esto tiene que ser más inclusivo, tenemos que tener una democracia que sea más reflejo de lo que somos. Sí, estamos en La Informante conversando con Elizabeth Guerrero, asesora en género y gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Donaire. Hemos estado hablando de todo lo que es las medidas que se pueden tomar para que las mujeres puedan llegar a ser candidatas y puedan llegar a ser electas, y conversábamos también de que hay violencia política en el momento en que ya son electas, en el momento en que ya están en lugares como los ministerios también. Entonces, quería preguntarles qué medidas se pueden tomar o se han tomado en la línea de proteger a las mujeres de la violencia política que viven en los distintos espacios de toma de decisión. Bueno, en primer lugar lo relevamos en la Ley Integral de Violencia. Hoy día hay un concepto de violencia política en una ley. Técnicamente los órganos a partir de mandatos transversales debieran tomar carta en el asunto. Por de pronto nosotros cada vez que hay incidentes desde el Ministerio reportamos y pedimos, digamos, a las instituciones respectivas que tomen carta en el asunto, al Servicio Electoral en algunos casos, a el Consejo Nacional de Televisión en otros, ¿ya? Pero claramente requerimos más que aquello. Requerimos también poner el énfasis en que estas cosas no ocurran, promover también regulaciones o internas de los partidos para que también tomen cartas los partidos. ¿Ya? Los partidos también acá tienen mucho que decir. Sí, nosotros desde el PNUD estamos utilizando inteligencia artificial y algunas herramientas para hacer un seguimiento de la violencia política contra las mujeres, y tal como decía la subsecretaria, vemos que las mujeres son más afectadas por la violencia política que los hombres, y de una manera muy clara y muy dirigida al hecho de ser mujeres, ¿no? Y el tipo de violencias que se le dan a las mujeres es muy fuerte, vinculadas a la personalidad, vinculada a su familia, vinculada al físico, ¿no? Vinculada a aquellas cosas a las que se nos suele decir a las mujeres. Y en eso también estamos colaborando con el Servicio Electoral en la medida de cómo esto puede ser abordado. Precisamente el proyecto en el que estamos trabajando es un proyecto en conjunto con el Servicio Electoral
Por supuesto que hay que trabajar con los partidos, como planteaba la subsecretaria, pero creo que también tenemos un desafío como país en términos de trabajar la violencia contra las mujeres de manera más general. Yo creo que la prevención ha sido un gran déficit porque no es algo fácil, porque la prevención no es solo una campaña, la prevención es que tenemos que cambiar la manera de relacionarnos. Y ese cambio de relación ha sido difícil aún más cuando la tendencia es a ser cada vez más violento, y aquí no solo contra las mujeres, sino que una sociedad que está muy, muy violenta. No estoy hablando del portonazo, estoy hablando de violencia en el trato, que es Falta algo, de diálogo. falta de diálogo, falta de respeto. Creo que tenemos que volver como a los principios fundamentales de la convivencia entre las personas y, por supuesto, revisar cómo nos relacionamos entre hombres y mujeres. Y creo que ahí organizaciones de mujeres, quienes estamos trabajando por los derechos de las mujeres, tenemos que buscar formas más innovadoras de pronto de cómo poder trabajarlo, la prevención en todo sentido, por supuesto, la prevención de la violencia política. Sí, me parece que hay un fenómeno en el que cuando una mujer en política recibe un ataque, salen otras mujeres en política a defenderlo, y no sé si los hombres están tomando una voz también en eso. No sé si están de acuerdo con esta idea que ¿Refieres a que los hombres no toman partido por defender mujeres? al menos como en el espacio público no se ve mucho. Yo creo que eso pasa no solamente respecto a la violencia política, en general la violencia, la actitud de los hombres como si ellos algún día sean también culpables y actúan como si también fueran culpables y no logran en el fondo salir de esa conducta como digamos de validar la violencia al no plantear y criticar la violencia hacia las mujeres. Yo creo que ahí hay un gran avance que hacer y que claramente tiene que ser abordado a partir, yo creo, de la educación, porque esto parte a niveles bien, digamos, básicos de la existencia de los seres humanos, ¿no? Cómo nos comportamos con los demás y cómo podemos ver lo que otros sufren de mayor manera que nosotros, en ese caso los hombres, ¿no? Claro. Elizabeth, tú mencionabas hace un rato el ejemplo muy concreto de mi mamá no pensaría que es algo beneficioso para ella directamente el que haya más mujeres en política. Y claro, yo pienso que es quizás como una idea media general de en qué me beneficia a mí como mujer que haya más mujeres en política. Entonces, podríamos hablar un poco de eso, de cuáles son los beneficios quizás a largo plazo, que no son tan directos, pero que sí ocurren. Sí, bueno, siempre hemos dicho que haya más mujeres implica que nuestros intereses y necesidades van a estar mejor representados. Nosotros no teníamos data para mostrarlo, teníamos la certeza, pero no las pruebas. Pero también a propósito del proceso constituyente, el primero, hicimos en el PNUD una simulación en el Instituto Milenio de los Datos de la Universidad Católica, y simulamos las votaciones de la primera propuesta constitucional, cómo hubiesen sido si es que la convención hubiese estado compuesta por la misma proporción de hombres y mujeres que el Parlamento, que el Congreso. Y lo que encontramos que el que hubiese más mujeres, en el primer proceso constituyente tuvimos un mecanismo con paridad de género, cambió las votaciones, y que efectivamente más mujeres incidieron en votaciones, por supuesto por la igualdad de género, pero no solo, también en votaciones vinculadas a los temas de medio ambiente, de pueblos indígenas e incluso del sistema político. Entonces sí vemos que el que haya más mujeres en términos de representación de intereses permite llevar a la mesa intereses que de pronto están mucho más invisibilizados o que se ven como de minorías, y tal como dijo la subsecretaria, nosotras no somos una minoría, nosotras somos la mayoría de la población, discriminada, pero somos más del 50%, somos la mayoría. Y sin embargo nuestros intereses están permanentemente subrepresentados. Entonces, sí tenemos la convicción de que haya más mujeres implica una mejor representación de intereses, implica traer otros temas a la mesa, y volviendo a los cargos locales, que es por lo que partíamos, y la idea del proyecto de ley, por supuesto que implica pensar otro tipo de políticas públicas, otro tipo de programas para la ciudadanía, tener otra mirada, por ejemplo, respecto al uso del espacio público, de la movilidad. Nosotros acabamos de terminar un trabajo con las municipalidades de Ñuñoa y Peñalolén, que se certificaron el sello de igualdad de género,
Y vemos cómo cuando hay una alcaldesa con convicción se avanza muy decididamente en tener programas y políticas que no son solo para las mujeres, que son para toda la comunidad, pero que buscan resolver problemas que son antiguos, pero que no han tenido la atención requerida. Sí. Bueno, voy a salirme un poco de la línea, que esto lo estamos haciendo esta temporada en todos los episodios. Como estamos en un año electoral, le preguntamos a todas las invitadas que nos puedan decir en una frase qué le pedirían a la próxima presidenta o presidente de Chile. Puede ser sobre este tema, sobre otro tema, pero les pedimos esa pregunta que pone a todas las invitadas, las pone un poco tensas. Es que el petitorio es largo. Es largo. Yo creo que igual, no recuerdo el nombre del estudio de ONU Mujeres ahora, preciso, pero creo que cerraba con avanzar en una sociedad de cuidado. Yo siento que hay que avanzar en entender de que el ejercicio de la política y las políticas públicas tiene que apuntar a una sociedad de cuidado. Y ese creo que es el gran aporte que hacemos desde el sector, digamos, de quienes estamos por la defensa, digamos, de los derechos de las mujeres y de la equidad de género, propugnamos, digamos. O sea, eso es importante, porque las mujeres no somos, en el fondo, las únicas que debemos cuidar. Todos tenemos que cuidarnos. La sociedad debe cuidarse, la política debe cuidarse. En fin, o sea, hay una mirada ahí que yo creo que es más universal, ¿ya? Y que por eso mismo, en el fondo, tal vez como un enfoque que debiera tener las candidaturas, todas debieran ir hacia eso. Total, o sea, me parece totalmente de acuerdo con lo de cuidado. Con eso abordas todo en el fondo. Pero yo soy muy práctica. Entonces yo así como, ¿qué le diría a un presidente o presidenta? Que se comprometa con la igualdad entre hombre y mujer y que eso significa recursos. Significa poner los recursos donde se necesitan y en este caso, por ejemplo, en el Ministerio, por supuesto, y en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, para que puedan implementarse las políticas que van hacia los temas de cuidado, de violencia, etcétera, pero también en los otros organismos públicos que abordan los temas de igualdad de género, que dejemos de pensar que vamos a avanzar en igualdad solo con buena voluntad, solo con más trabajo de algunas de las que se comprometen con el tema, sino que requerimos políticas que son además complejas. La política de cuidado significa movilizar a toda la institucionalidad pública y también al sector privado y a la comunidad. Entonces requerimos ahí que haya una voluntad real que no sea solo vocal, sino que sea concreta. Y tal vez recursos que no sean solamente económicos, sino que recursos de tiempo, digamos, de ocupar tiempo en entender esto, porque hay muchos recursos que se destinan sin enfoque de género, que si uno... nosotros estamos, por ejemplo, ahora hablando de Sala Cuna, ¿no? El proyecto Sala Cuna. Y el proyecto Sala Cuna, en definitiva, es un proyecto que va a la base de la igualdad de derechos entre niños y niñas, a partir de lo que es promover la educación inicial, ¿ya? Que les va a permitir muchas cosas a los niños y niñas en su edad escolar y en su edad adulta. En un enfoque también de carácter solidario, donde en definitiva se socializa el costo de una política pública de esas características, que claramente es una política pública fuerte, cara, digamos, ¿ya? Pero eso también implica gastar tiempo en pensar eso, para poder, en el fondo, llegar a determinar que aquellas cosas que son anquilosadas en Chile, que son los programas sociales, tal vez merecen ser revisados, porque si el problema es que no hay más recursos, entonces en definitiva hay que ver en qué gastamos y cómo gastamos y ver de qué otra manera podemos gastarlo. De una forma más eficiente. De una forma más eficiente y que vaya finalmente a abordar los problemas que realmente tenemos en la sociedad desde su base, ¿ya? Y no venir siempre a reparar lo que está mal, porque no lo tomamos desde la base. Bueno, muchas gracias, subsecretaria Claudia Donaire, Elizabeth Guerrero del PNUD, por estar en este episodio. También agradecer a todas las personas que nos escuchan. Les invitamos a seguir a La Neta y a Corporación Humanas en nuestras redes sociales, no solo para estar atentos y atentas al informante, sino también a nuestras notas, entrevistas y distintos contenidos en los que abordamos derechos humanos de las mujeres, democracia y derechos humanos en general. Muchas gracias a ambas por participar. Gracias. Y nos vemos en el próximo episodio.
Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.